Rodríguez, claro. Si yo digo Manuel Rodríguez, pues Manuel Rodríguez hay 700. Pero si ustedes van a Ginama y desde la iglesia de la Concepción caminan hacia arriba y preguntan por Lolo, ya enseguida van a saber que es una persona concreta, específica y con una mente muy bien amueblada, tanto en su profesión como en el capítulo político. Lo tengo a la derecha, en realidad debería estar a la izquierda, pero a la izquierda tengo un elemento que tampoco es manco, ¿no? Le llaman el rey del mercadillo, ¿no? Porque lo que él no vende, no lo vende nadie, ¿no? Yo lo trato bien, lo quiero, le pido tabaco y además de vez en cuando le echo un fiado. Dios me libre, los hermanos, bienvenidos. Muchas gracias amigos. Efectivamente me tomaron bien el pelo, ahora parezco un macho descapotable, hombre. Y Lolo Rodríguez o Manuel Rodríguez, como ustedes prefieran, yo quiero que mejor que le llamen Lolo, porque si dice, pues bueno, Manuel Rodríguez en la guía telefónica hay 700. Bienvenido Lolo, ¿cómo estás? Bien hallado, estoy bien, muchas gracias por la invitación y a disposición de... Pues amigos, la gente que viene a Ginama al día son gente que lo ha mamado en Ginama, no vienen de fuera, no, a mí las personalidades de relieve, si son de Ginama, aleluya. Que por cierto, ayer Lolo, corrígeme, porque ustedes los Rodríguez son los mejores conocedores de Ginama, Pablo me apuntó una cosa, Germán, que yo no sabía, que Jerónimo Saavedra nació en Ginama. Ah, no lo sabía yo tampoco. Sí. Ahora cuando Pablito entre, si es que va a entrar. ¿Es verdad eso, Lolo? Una desgracia la tiene cualquiera, pero... Bueno. La verdad que lo dudo mucho. Oye, que Momo es amigo mío, Y mío también hasta que me engañó, Bueno, todo tiene su momento, ¿verdad? Te engañó en su momento, pues se te aguanta, ¿no? Bien amigos, Ginamar que tiene cosas buenas y cosas menos buenas. La semana que acaba de pasar es una semana de mejor olvidar. El vandalismo de la casa de la Condesa, contenedores que se incendian, conflictos familiares, lo digo porque tuve que presenciar alguno. ¿Por qué? Porque es una mezcolanza humana que como corresponde a la especie al Homo erectus, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas no buenas. Este programa de los miércoles es un monográfico que trata de lo que allá acontece. No quiero decir que no me interesa lo que ocurre en otras latitudes del municipio de Telde, pero una hora, un día en la semana, si no se la dedicamos a Ginama, ustedes me contarán. Para dar paso a mis invitados y callarme yo de una puñetera vez, les voy a dar el teléfono para que nos llamen, porque ustedes son los protagonistas, son los que hacen el programa con nosotros. No sean tan remisos, no me den los nombres si no quieren, pero háblenme cómo les va en su comunidad, cómo les va en su sector, en su bloque, esto, lo otro, los perritos, yo qué sé, 40.000 cosas de las que se puede hablar en antena para concienciar a la gente. Les doy el número y como digo, paso a mis invitados. 928 70 75 21, repito, 928 70 75 21. Estamos en Onda Guanche, en el 106.5. Lolo Rodríguez, amigos, es un luchador incansable que muchas veces no nos acordamos de él porque está de manera silenciosa haciendo su labor, pero por ejemplo, él nos va a hablar hoy de manera sintetizada, porque el tema da para mucho, de una manifestación que se convocó, creo que fue el 17 de octubre, en la zona de las casas sindicales. No sé si te refieres Sí. los parados. Sí. Me refiero al manifiesto de trabajadoras y trabajadores en situación de desempleo, que a posteriori hay un manifiesto, pero que en su momento fue el origen de este manifiesto, ¿no? Sí, bien, ahí hubo una asamblea de trabajadores desempleados y precarizados, a pesar de un esfuerzo importante que se hizo por convocar a los afectados, recorriendo las oficinas del INEM, incluso visitando Cáritas y algunas emisoras que contribuyeron. La respuesta no fue masiva, acudieron medio centenar de personas y nos preocupa esta situación, ya que
La situación de desempleo en Canarias es dramática. El derecho al trabajo recogido en la Declaración de Naciones Unidas, de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Constitución española no se cumple, pero luego vemos que los propios parados y precarizados, que a veces están en situaciones familiares realmente lamentables, muy precarias y con unos niveles de dependencia económica muy grandes de familiares, y a veces no se sabe de qué, porque muchísimas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes o tan siquiera para iniciar el mes porque no tienen ingresos. Sin embargo, la respuesta a una convocatoria de esta es mínima. Nos preocupa mucho el por qué esa apatía. Quizá haya una decepción importante, y lo entendemos, de los trabajadores desempleados y precarizados, ya que el Estado no cumple con su función, las instituciones no cumplen con su función de garantizarles sus derechos humanos y sus derechos constitucionales, pero también, por otro lado, hemos observado que hay un desconocimiento de los propios afectados de sus propios derechos, ¿no? Que a veces parecen que se prestan a una situación caritativa cuando resulta que son derechos recogidos en la Constitución. Me refiero al derecho al empleo, al derecho a la vivienda, al derecho a la educación. Son derechos que garantiza la Constitución y que ni tan siquiera a veces son conscientes de que son sus derechos. Lolo, sin sacarte de la línea argumental que estás exponiendo, pero dado que es un programa monográfico sobre Ginama, trasládame el asunto, el mismo asunto, pero a Ginama, porque como ginamero tú lo vives todos los días. Es que precisamente si hay un núcleo poblacional que sufre gravemente de una situación económica desastrosa por las repercusiones que tienen en la familia, es Ginama, donde el nivel de desempleo está en torno al 50%. En torno al 50%, ya sabemos que en Canarias la media está en el 35%, pero en barrios populares como es Ginama, la Remuda está en torno al 50%. Esa falta de ingresos en la familia generan conflictos familiares a los que tú te referías antes, precisamente, tensiones, y a veces porque se culpabiliza al propio desempleado, a aquellos trabajadores que no encuentran empleo, que no tienen ingresos. Ese genera conflicto, por esa falta de ingresos a veces en la propia familia genera tensiones, empiezan a surgir acusaciones de que si vete a trabajar, gandula, esto, y yo lo he observado personalmente, ¿no? Y genera frustración, genera depresión y genera tensiones que se manifiestan en la familia. Y esto, las rupturas familiares, la violencia familiar se incrementa, y no solamente la violencia externa. Eso es tan cierto como que yo este pasado fin de semana, sin salir de mi casa, mis amigos, escuchaba como una madre, esto es tristísimo, hermano, increpaba a su hijo, diciéndole que se fuera, porque por lo visto este hombre las prestaciones se las dilapidaba, tal igual. Tú eso lo vives también a diario, ¿no? Además tú, en tu condición de periodista y de ser tan polifacético como eres, por ejemplo, la radiografía que tú tienes del mercadillo de los domingos, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible, de verdad. Hay situaciones que voy a contar alguna anécdota. Hace un par de semanas, pocas, aparece por allí un padre con 2 hijos. La crisis había separado el matrimonio, me lo contó él después, a posteriori, pero era un matrimonio que los conocí de niño, conocí a sus padres, eran clientes, siempre compraban algo. Y recuerdo que una de las 2 niñas, concretamente la niña, pues se enamoró de un panty que valía 4 euros, o 5, vamos a decir así, barata, pero que además es un tipo de prenda que utilizan mucho los niños, etcétera, etcétera. Y entonces el padre se la llevó del puesto, enfadado y tal, no sé cuánto, y yo busqué el despiste porque sé que son muy buenos clientes, sé que son muy buenas personas y sé que no podía. Y le metí en una bolsa a la chica el panty y le dije que se lo llevara y no se lo enseñara al padre. Al rato aparece el padre con lágrimas en los ojos, a decirme que él no podía pagar el panty, que no lo podía pagar, que estaba sin trabajo, que la situación era grave. La verdad que se me saltaron evitando la gente. La verdad que sí. Lo siento mucho porque no quería hablar de mí concretamente, no quería hablar pero sí que quería ilustrar con una fotografía, con esta fotografía, el comienzo de mi intervención. Es decir,
INAMAR está al borde del colapso por muchos motivos, no solo por el tema del dinero concretamente, también por el tema de la salud. Los recortes son bestiales y los que van al centro de salud de INAMAR lo saben. También por la apatía de toda la clase política, también porque nos han multiplicado los impuestos por una barbaridad. Ahí Germán, perdona, y no para interrumpirte, sino para que sigas en el uso de la palabra. A mí, y ahora tengo que hablar como tú en primera persona, Lolo, me llega un recibo de 180 y tantos euros, vivienda protegida. El impuesto de bienes inmuebles. Pero, paradójicamente Valora, el monstruo este creado para cobrar, me reclama una bonificación que ellos reconocen que por error nos hicieron en el 2012. O sea, los errores administrativos de esta entidad creada por el Cabildo para cobrar al pueblo y tal, porque esto es colectivo, esto no es ni tuyo ni mío, es todo las 20.000 personas que podemos calcular en INAMAR y en otras latitudes. Bueno, a la postre yo he tenido que hacer un pago fraccionado, o sea, voy a hacer un pago de 5 veces de 250 y tantos euros para mí, que mis ingresos son de lo más estrechito. Y entonces, como los seres humanos a veces nos consolamos pensando en que hay gente que está peor, digo, a mí me acorralan, pero ¿cómo será? Como ha dicho Lolo, el tío que no llega a final de mes, claro, o llega cogiendo más. No, y hay un tema que me gustaría que tuviésemos todos en cuenta, y es que no miramos a nuestro vecino, o no queremos mirar a nuestro vecino. En tu mismo bloque, en tu mismo edificio, seguramente hay más de una y de dos familias pasando lo fatal, y el dichoso orgullo de no decirnos, de no hablarnos, de intentar aparentar lo que realmente no somos, nos condiciona muchísimo y nos obliga a no contar la verdad de lo que nos pasa. Y la verdad de lo que nos pasa es muy grave, yo lo decía luego antes, las tensiones que se generan justamente por falta de dinero. Pero es que para hallarle el caldero hay lo que están dando las ONG, que hacen lo que pueden, y encima están medio peleados con la institución municipal que es el Ayuntamiento de Telde. Quiero recordar que Guillermo Reyes pretendía que su tocayo Guillermo no repartiera comida porque decía Guillermo Reyes, el argumento que utilizaba era que después quería quedarse como trabajador en el Ayuntamiento de Telde, cuando concretamente Guillermo, el que está repartiendo la comida, yo creo que está jubilado ya, ¿no? Yo creo que es un señor que la verdad es que la radiografía, y lo que a mí me duele más es que hay un montón de recursos, pero un montón de recursos que se están yendo como cuando cogemos agua con los dedos, cogemos agua con la mano con los dedos abiertos. De todas formas, Germán, y también para ir matizando la conversación, yo no soy pesimista, fíjate. Estamos indudablemente, psicología se usa mucho en psiquiatría, el tema, la metáfora del túnel, que no es lo mismo estar al comienzo que en medio, que viendo la lucecita del otro lado. Bueno, yo llevo abajo del pecho como tú, aunque en el caso de Lolo son gente que nació por ahí, pero yo llevo 33 años abajo, he visto épocas dificilísimas, muy duras. Yo estuve a punto de marcharme porque no podía resistir la presión, pero es el hecho de que estoy allí todavía y quiero ser optimista. Quiero ser optimista porque, por ejemplo, esta mañana entró un buen amigo y colaborador del programa, Alberto García, y hablaba de cómo su hija, que estudia en Ginama, todo el proceso estudiantil, se ha matriculado para la universidad con matrícula y tal. Eso lo he visto yo en mis hijos también. No. O sea, no. Permíteme que te interrumpa, es decir, sí, una colaboradora que estará en TeldeTV en breve, concretamente Araceli Guerra, es licenciada en Filología, una especialista en el tema de trabajo, concretamente trabajando para el Instituto Canario de Empleo, y bueno, desde la segunda fase, pero como ahí te puedo nombrar, por lo menos Alejandro Ramos, el líder del PSOE, abogado de allí. Bueno, lo que te quiero decir, porque si no parece que estoy un poco delirando, lo que a mí me permite ser optimista es el patrimonio humano que tenemos, porque abajo hay gente, y está saliendo gente y nuevas generaciones de mucho empuje, y yo lo veo no fuera, yo lo veo en mis hijos también, cuidado, hay
porque hay que empezar, la calidad bien entendida empieza por uno mismo. Pero no es menos cierto, y entramos en una dinámica donde me interesa el criterio de Lolo, que casi podemos decir que es un politólogo. ¿Qué pasa con las ideologías políticas de Ginama? ¿Qué se mueve ahí? ¿Quién parte el bacalao ahí? Las ideologías políticas de Ginama son diversas, pero yo no lo circunscribiría en ideologías políticas, ya que la inmensa mayoría de la población de Ginama no tiene una ideología definida, porque la cultura política, debo plantearlo así, es bastante baja en Ginama, y de eso se ha hecho cargo el sistema, que aliena a la gente con él, ¿no? La hace acrítica, lo individualiza, cada vez lo aísla más, lo vuelve más egoísta, lo trata como un competidor. Yo creo que el que hoy estemos tratando esto, hablando de los problemas de la gente, ya no de los problemas geográficos de Ginama, de si la ladera está más sucia, si el parque, sino los problemas fundamentales de Ginama son los problemas de la gente de Ginama. Yo creo que eso es un logro y hay que hablar más de las personas de Ginama, cuáles son sus problemas, porque en función de que se solucionen los problemas de la gente de Ginama y se les garanticen los derechos que tienen, se van a solucionar muchos otros problemas en Ginama. Eso estoy absolutamente seguro, porque gran parte de los problemas, entre ellos vandalismo, agresión, insultos, inestabilidad familiar, carencia de recursos escolares, etcétera, etcétera, derivan de los problemas fundamentales de la gente de Ginama. Y para que la gente de Ginama tenga o sepa reivindicar sus problemas y tengan conciencia de que tienen derechos fundamentales, tienen que conocerlo. Te voy a meter un dedo en el ojo. Se edifica una institución para mayores. Actualmente está tapiada, cerrada, fuera de servicio. Hay un acto de vandalismo en la casa de la condesa y nadie sabe nada. Yo he hablado con concejales de diversos signos y aquel se tira la pelota al otro tal, y el otro día se queman no sé cuántos contenedores, nadie sabe nada. ¿Qué es lo que pasa? Porque luego, perdona y te doy la palabra, hay un tríptico que tiene que ver con el sector, por orden jerárquico: gobierno autonómico, cabildo insular, ayuntamiento de Telde. Hay mucha gente, Germán, que ignora que todavía las Remudas y Ginamar, como polígono, no están recepcionados por el ayuntamiento, pero Lolo, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, insisto, respecto a ese tipo de actos vandálicos, es consecuencia de una problemática de fondo. Eso quiere decir, si las instituciones no se preocupan por los derechos de los ciudadanos y han hecho dejación, menciono sobre todo por conocimiento, para conocimiento de los derechos de la gente, la Constitución en el artículo 35 dice: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho de trabajar, a la ley de selección de profesión, etc. El artículo 39 dice, de la Constitución española: los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se vamos desgranando. Son derechos constitucionales, que no es caridad lo que tienen que pedir los vecinos de Ginama. Entonces, si las instituciones vuelven la espalda o se deshacen de estos derechos o no garantizan estos derechos, la gente ¿de qué se va a preocupar cuando no se preocupan de sus problemas y de garantizar sus derechos? Se despreocupan evidentemente de actos vandálicos, no se preocupan por lo mío, yo me voy a preocupar, y son ajenos, entre otras cosas, por lo que dije antes, falta de sembrar cultura. Las propias instituciones son responsables de no sembrar cultura popular y hacer que eso sea propio de los propios ciudadanos, lo asuman como propio y lo defiendan. Entonces, cuando hay problemas tan graves, como insisto, un incremento de la pobreza enorme, cuando hay familias que pasan hambre, cuando estos sienten vergüenza de decir soy pobre, no tengo ingresos, cuando quien tiene que sentir vergüenza son los políticos irresponsables que son incapaces de garantizar los derechos fundamentales. O sea, a la gente hay que decirle que pierdan la vergüenza, que se organicen.
Y en ese aspecto yo adelanto, yo personalmente, la Asociación de Vecinos de la Concesión de Guinamar, antes de 3 semanas voy a convocar una asamblea de afectados por situación de pobreza, por precariedad laboral, por falta de ingresos, por desempleo, porque no haya ingresos, para intentar organizarnos y ponernos de acuerdo con el movimiento de parados y precarizados que ya se ha formado en Canarias. ¿Eso sería Lolo para? Eso antes de 3 semanas. Ya fijaré una fecha con la Asociación de Vecinos en función de la disposición que tenga. Y tendrás al corriente al programa para... Tendremos al corriente al programa y pediremos que se haga un llamamiento, insisto, porque es necesario. En que en Guinamar han habido experiencias preciosas de luchas colectivas que se han conseguido logros colectivos gracias a esas luchas. Pues los derechos que no se conocen y no se defienden, compañeros, se pierden y se siguen perdiendo. Por lo tanto, tenemos derechos, hay que luchar por ellos y hay que defenderlos. Son derechos. Que los vecinos de Guinamar no pidan caridad porque tienen derecho a la alimentación, a la vivienda, a un empleo digno, a que se les garantice la protección social y que no estén mendigando un paquete de lentejas o un paquete de arroz. Germán, vamos a profundizar en esto que está planteando Lolo, que tú conoces también perfectamente. Pero yo te voy a llevar a otro terreno donde te mueves tú como pez en el agua. El municipio de Telde está gobernado por un tripartito compuesto por el Partido Popular, Ciuca y Coalición Canaria. Hay una ausencia total de izquierda, por lo que en cualquier caso, te adelanto que es probable que en los próximos días, ya no semanas, la composición del gobierno municipal de Telde cambie, porque al parecer están intentando aislar a Ciuca y va a participar en el gobierno. ¿Eso qué es? ¿Una provincia informativa? Bueno, vamos a dejarlo en rumor, que es la antesala de la noticia. Entonces, parece ser que ya está casi hecho que el Centro Canario Nacionalista, que ha roto ya con Nueva Canaria, se incorpora al gobierno municipal, pero estaban en la duda de si una vez se incorpora Alejandro Ramos dentro del Partido Socialista y su compañera, pues también van a participar en una especie de gobierno de coalición o un gobierno de salvación para lo que queda de legislatura. ¿Cómo quedaría el asunto? El asunto quedaría de manera que sería el Partido Popular, Coalición Canaria, Partido Socialista y el Centro Nacionalista. 4. Entonces sí, sería un tetrapartito, ¿no? 4. Cuatripartito. Bueno, pero al margen de quien gobierne o no gobierne, como sabes, yo hoy arranco no es una novedad porque ya está anunciado por varios sitios. Ayer estuvimos hablando en esta misma emisora del tema. Esta tarde arranco con la grabación de un programa que tiene la vocación de ser semanal también, pero las cámaras irán a Guinamar. El formato es diferente de la radio porque iremos primero, grabaremos las denuncias de la gente y después... ¿Para qué canales? Para Telde Televisión. Y después lo que haremos es ir a comprobar, a hacer reportajes concretamente. Pero dime una cosa, yo en Guinamar Valle, puedo coger esa emisora, ¿no? Sí, claro, no se coge en internet a través de... No, yo no internet, te estoy diciendo televisión. No, es solo televisión internet. Es una televisión IP, que es la que están de moda. Por cierto, el otro día Lolo, me debes una cerveza, mira, subimos a la cima o no subimos. Yo no pude subir porque sabes que estaba lesionado, pero mi gente fue, ¿verdad? Y grabamos, y por cierto, tuvo un éxito importante dentro de la página de Televisión, la subida a la cima de Guinamar. Pero quería, para no perderme en lo que estaba planteando, que a pesar de toda la retaíla que estés diciendo de Telde, esta tarde yo, a modo de opinión, propondré que sea el gobierno de Canarias, de nuevo, quien se haga cargo del Valle de Guinamar, porque al Ayuntamiento de Telde desgraciadamente le queda excesivamente grande la gestión de esa zona de Telde. Fue el gobierno en aquel tiempo, Coalición Canaria, o de ICANN, no recuerdo muy bien, con Antonio Santana Delgado al frente, el que se puso muy chulito diciendo: a nosotros no nos hace falta el gobierno de Canarias, a nosotros no nos hace falta nada, nosotros somos capaces y muy capaces de llevar Guinamar, mira dónde lo han llevado. Entonces, pero, mira dónde lo han llevado. O sea que si te obligo, si te
empujo un poco, tú estarías en la lista del Partido Liberal de Ginama para las próximas elecciones. A mí, colóquenme en la lista de todos los partidos que rinden los problemas. No, de todos no. Yo firmo por todos. Uno específico de Ginama, por ejemplo, que se va a llamar Partido Liberal de Ginama. Por ejemplo, y hablando de política. No la líes. No, y hablando de política ya, podrán ver dentro de poco en esta televisión un vídeo de una promesa electoral de Paco Santiago diciendo que iba a hacer un referéndum, si ganaba Antelde, haría un referéndum en Ginama para saber si los ciudadanos de Ginama querían pertenecer a Las Palmas, querían pertenecer a Telde o querían constituirse como municipio independiente. Bueno, ese tipo de promesa, ese de ese. Pero hay que recordar a Rodríguez Bayori, al que yo cariñosamente le llamo gitano, porque llegó a Ginama y habían 3 asociaciones que funcionaban muy bien, una la de Lobo abajo en el casco urbano, otra de Blas García en la primera fase y otra en la Loma que estaba funcionando muy bien. Pues este señor llegó y reventó eso, consiguiendo que se montaran 50, 52, 58, una cosa así, asociaciones de vecinos en Ginama. De manera que utilizó la máxima de José Antonio Primo de Rivera, que ella es divídelos y vencerá. Y así lo hizo. Bueno, Paquito Rodríguez Bayori, que yo conozco perfectamente, ha ido mal, ha ido mal y está, yo creo, todavía en los tribunales. Pero hay un tema que Lolo también nos puede aportar algo por este conocimiento, no solo él, sino Pablo y toda la familia que tiene. Esta historia de los lindes de Ginama, en las Ramblas, si cruzas de una acera a otra, estás en Las Palmas, y si no estás en el valle, ¿qué manejas esta? ¿Y cómo se puede resolver eso? Bueno, lo primero que tienen que hacer los responsables políticos cuando entren en una institución y se tropiecen con Ginama, evidentemente, es recurrir a los límites geográficos y a cuál es el territorio de su competencia. Porque en los últimos meses, acordándome del incendio de aquel palmeral de Ginama, se dijeron verdaderos disparates una vez más por los responsables del Ayuntamiento de Telde, hablando de que si era responsabilidad del municipio de Las Palmas. Los límites geográficos del municipio de Telde y el municipio de Las Palmas los marca el trazado natural del barranco de las Goteras y el barranco de Ginama. Claro que esos límites naturales o el cauce del barranco, el cauce natural, ha sido desviado y ha sido entubado una buena parte de ese barranco, y entonces ya el cauce del barranco no pasa por el límite geográfico de un municipio y otro, y ahí está el malentendido. O sea, es competencia del municipio de Telde una buena parte, un buen trozo de terreno que está al margen izquierdo del barranco de las Goteras. Al margen izquierdo se los ponemos abajo, claro. Por donde discurre el barranco, yendo hacia el mar, en el margen izquierdo, o sea que actualmente limita con el municipio de Las Palmas. Hay un buen trozo, o sea que no solamente del barranco actual hacia el sur, sino que hay un buen trozo que es competencia del municipio de Telde, y parte de aquel palmeral que se incendió es competencia del Ayuntamiento de Telde. Yo recuerdo que cuando la alcaldesa de Las Palmas, la Pepa, para inaugurar el Teatro Pérez Galdós, fue a arrancar unas palmeras porque decían que estaba dentro de su municipio, los vecinos de Ginama demostramos que fue un error, logramos parar aquello, aunque se hizo un desastre, se hizo un palmericidio que está recogido en los medios, y obligamos al Ayuntamiento de Telde a que interviniera porque demostramos que aquello era competencia del municipio de Telde. Esas competencias siguen estando, o sea, se explican los límites del Ayuntamiento de Telde y el Ayuntamiento de Las Palmas, insisto, por el trazado original del cauce del barranco de Telde, no por el trazado actual. Si te sirve de ilustración, te puedo decir que Pepe Arjona se levantaba en Las Palmas y se lavaba la cara en Telde, porque su vivienda dividía. Decía que la cocina estaba en un sitio y el baño en otro. Amigos, tenemos que dar paso a la publicidad porque la hemos extrapolado un poco, y recordarles que después de ella seguimos en el 928 70 75 21. Estamos en Onda Guanchi, estamos aquí al lado de la playa de Silva,
en Salinetas Industrial. ¿Qué más quieren que le diga? Que le haga señales de humo, hermano. Llamen ya, coño. Tampoco eso. Llamen y cuéntenme las cosas, no sean tan cucos. Después me paran en la calle, me ponen la cabeza al revés. Y por más que les digo que llaman, no lo hacen. No lo entiendo. No me paren en la calle, ni en el supermercado. Coño. Muy bien. No, sí, de verdad, esta tarde voy a hacer una campaña, voy a empezar una campaña, promover que el gobierno de Canarias coja Ayer me gocé. a través de la Generalidad de Servicios Sociales, Ayer me gocé una agarrada, sin salir de mi casa, en el bloque de la madre con los hijos, pero por Dios, Pero no a la calle. no, 3 coches de la policía, güey. Y la madre